Activamente, el podcast de entretenimiento turístico. En la próxima década, el entretenimiento turístico será el lenguaje con el que los destinos hablen a sus huéspedes. Pensemos en esto por un momento. El entretenimiento mueve millones de euros cada año en la industria turística en nuestro país. Y sin embargo, en muchas ocasiones sigue siendo el gran olvidado en cuanto a las conversaciones estratégicas con ciertos establecimientos. En muchas ocasiones en las conversaciones entran en factores como el revenue management, la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y sin embargo cuando hablamos de entretenimiento la conversación a veces se reduce a una pregunta como ¿cuánto cuesta? Y aquí es donde está el verdadero error, porque la pregunta no debería ser cuánto cuesta, sino cuánto aporta el entretenimiento. El comportamiento del huésped ha cambiado y esto tiene implicaciones directas en la reputación, en la fidelización y en la rentabilidad. En este contexto, el entretenimiento deja de ser un servicio aislado para convertirse en la columna vertebral de la diferenciación del establecimiento. Entonces, en este marco la pregunta es prácticamente inevitable. ¿Por qué se sigue gestionando como si fuera un coste operativo más? Hoy no vamos a hablar ni de actividades ni de shows. Vamos a hablar de estrategia, de negocio, de hacia dónde va esta industria y, por supuesto, de qué papel juega el entretenimiento en todo esto. Hoy hablamos del entretenimiento turístico como motor de negocio. Mi nombre es Noemí Fernández y os doy la bienvenida a Activamente, el podcast donde reflexionamos sobre el futuro y el presente del entretenimiento turístico. Para hablar de todo esto que anunciábamos, me acompaña alguien que lleva años mirando esta industria con estos ojos precisamente de negocio. Alguien que ha visto cómo establecimientos de diferentes tamaños y tipología se enfrentan cada día a una misma pregunta: ¿cómo convertimos el entretenimiento en una ventaja competitiva real? Para ello me acompaña Juan Jiménez, CEO de negocio de Active. Bienvenido a Activamente, Juan. Muchas gracias, Noemí. Un placer estar aquí contigo hoy. Bueno, vamos a empezar un poco para poner a nuestra audiencia en contexto, vamos a mirar atrás. Y es, ¿tú qué dirías que ha cambiado de verdad en el negocio del entretenimiento en estos últimos 10-15 años? Bueno, si echamos la vista atrás, como decías, ¿no? Yo creo que dentro de ser un departamento que muchas veces hemos estado mirados un poco como si fuésemos los patitos feos del hotel, ¿no? Probablemente lo que más habrá cambiado han sido tanto los formatos como la mentalidad, ¿no? Como tú decías, el perfil del huésped ha cambiado de forma totalmente relevante. Hoy en día viajan mucho más informados a los destinos, contrastan experiencias y sobre todo lo que están buscando es algo que vaya un poco con su estilo de vida, con su forma de ser. No buscan ya como antiguamente actividades por el simplemente hecho de divertirse, ¿no? De pasar el tiempo. Quieren algo que vaya alineado con sus valores. Otra cosa que ha cambiado mucho también ha sido la profesionalización del sector. Un sector que ha pasado de justificarse solamente por el hecho de querer divertir al huésped, al cliente, a ser un factor clave decisivo que aporta mucho en factores como lo que es la fidelización del cliente, la reputación online y afectando a estos dos elementos, por supuesto, a lo que es el negocio. E igualmente, tanto los establecimientos como los destinos son mucho más exigentes hoy en día que anteriormente. Ya no buscan tanto el volumen, sino que lo que buscan es diferenciarse, algo que les aporte un valor real, ¿no? Claro. Y en esta parte el entretenimiento sí que tiene mucho que aportar, ¿no? Tanto la parte de datos como tecnología, que últimamente han llegado con mucha fuerza, lo que nos están aportando fundamentalmente es un mayor conocimiento para poder tomar decisiones basadas en un criterio. Pero lo más importante quizás sea un cambio cultural, ¿no? Comprender que entre la inversión y el gasto lo que realmente importa es la estrategia, ¿no? Hay hoteles donde sin hacer grandes inversiones consiguen aportar un valor real solamente con ese cambio de criterio. Si el entretenimiento se integra de forma total en la estrategia global del hotel, es lo que aporta un valor real.
Claro. A ver, es verdad que de todo lo que nos has introducido me llama especialmente la atención cuando hablas de la profesionalización del entretenimiento turístico. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablamos de este tema? Bueno, profesionalizar el sector quiere decir dejar de poner el foco, como hacíamos anteriormente, en una animación más tradicional, que se basaba fundamentalmente en actividades que eran muy similares en la gran mayoría de los hoteles, no tenían en cuenta ni el entorno del hotel ni las propias características del establecimiento, y lo que sí hacían era ofrecer algo muy estándar, ¿no? Hoy en día a lo que hemos pasado es a integrarnos en esa estrategia del hotel, y esto es lo que realmente le aporta el valor. En la práctica, ¿cómo se hace? Pues con una formación más especializada, ¿no? Antiguamente muchos animadores llegaban, le daban un mini curso y no había prácticamente ningún tipo de formalización. Lanzándose a la piscina. Exacto, 100%. Era la famosa teoría del espagueti que se decía, ¿no? Aparte de esa formación, pues por supuesto hay que tener en cuenta KPIs, tener unos procesos que estén bien definidos, una metodología clara, porque sin este tipo de herramientas es muy difícil realmente poder aportar lo que el huésped, ese perfil de huésped que decíamos antes, necesita y quiere durante estos días, ¿no? Bueno, a ver, al final lo que queda claro es que todo lo que hacemos, tanto nosotros como los establecimientos, es por y para el huésped. Un huésped que, como bien mencionabas, ha cambiado. ¿Crees que el sector es consciente de ese cambio al mismo tiempo que lo han sido los clientes? Bueno, desafortunadamente no todo el sector. Hay una parte del sector que está evolucionando y eso se nota, ¿no? En las políticas que están haciendo, en la forma que están tratando el entretenimiento, pero realmente la mayoría de las estructuras del sector se han dado cuenta tarde de este desfase, ¿no? Y ese retraso en darse cuenta fundamentalmente tiene que ver con que se han seguido manteniendo una serie de actividades muy aisladas, sin tener en cuenta qué es lo que persigue el cliente, qué es lo que interesa al establecimiento como tal promover, ¿no? Enfocarse a un segmento concreto de clientes, ¿no? Y con este cambio de estrategia es fundamental plantear la particularidad de cada cliente y la particularidad de cada establecimiento, ¿no? Si no tenemos en cuenta esas dos partes, es muy difícil que el cliente perciba un valor diferencial entre un establecimiento y otro. Y hoy día esa es la parte fundamental, ¿no? Lo que quiere todo el mundo es poderse diferenciar, poder decir que hago algo diferente al resto de los establecimientos, porque el resto de los servicios, las habitaciones pueden ser muy bonitas, las instalaciones pueden ser saltos impecables, totalmente reformadas, pero eso no aporta un valor diferencial. Lo que aporta un valor diferencial es esa experiencia del huésped. Lo que la gente vive allí, claro, al final. Correcto. Entonces, está claro que estamos en un momento de cambio y de evolución. ¿En qué momento crees que el entretenimiento deja de ser un servicio como tal y convertirse en una palanca de este cambio, en una palanca estratégica para un establecimiento, una cadena, una marca? Claro. Bueno, yo creo que el momento de ese cambio y pasa a ser una palanca real, el entretenimiento tiene que ver mucho con cómo lo valoramos, ¿no? Cómo lo medimos, porque al final ya no se trata de hacer como antiguamente actividades sueltas o contar el número de participantes que hay o cubrir una serie de franjas horarias, sino de ofrecer a ese cliente unas experiencias que vayan en la línea con lo que él quiere, ¿no? Y en eso el cliente detecta muy fácil cuando hay incoherencias. Muchas veces la promoción o el marketing te vende un establecimiento y el cliente va pensando que va a encontrar una serie de cosas, y cuando encuentra otras totalmente diferentes, lo que suele hacer es penalizarlo, ¿no? Claro. Penaliza porque al final se siente defraudado. Le han vendido un ideal que él llega y no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego se puede encontrar en esta parte de experiencia y de adaptación un poco al entorno. Si hablamos, vamos a hablar un poquito más, ya que el tema central de hoy era el negocio, vamos a hablar de rentabilidad y de números. Porque ¿qué errores crees que se pueden seguir cometiendo si se deja de pensar en el entretenimiento como esto que estamos diciendo y se planifica como algo así a corto plazo? Bueno, ese es el principal problema. O sea, cuando uno mira las cosas en el corto plazo, lo único que mira es el retorno inmediato, ¿no? Y ese retorno inmediato lo que hace es perder de vista un poco el impacto
que el entretenimiento puede tener en el lifetime value del huésped, ¿no? Al final, nuestro cliente no viene solo para unas vacaciones, sino que lo que pretendemos es que cuando se va o repita con nosotros o que hable bien de nosotros, ¿no? Y ese ticket medio, esa forma de generar negocio gracias a un cliente satisfecho, no se puede medir solamente teniendo en cuenta los factores del corto plazo, ¿no? Evidentemente, también muchas veces se equivocan en qué evalúan. Si evaluamos solamente el retorno en el corto no es interesante, pero si evaluamos la reputación, qué recomendaciones nos da ese cliente, cómo influye en si repite o no repite, lo que estamos haciendo al final es pasando de ser un departamento que ofrecía diversión pura y dura a ser un departamento que puede fidelizar a ese cliente, que nos puede generar negocio, tanto en el ticket mediodía como en los puntos de venta del establecimiento, que no todo hoy en día es todo incluido. Hay mucho todo incluido, pero también hay muchos establecimientos que ese generar ingresos extras, ese subir el ticket medio del cliente por día, es muy interesante para ellos, sobre todo en el resultado de explotación. Claro, o sea que, vamos, digamos que no es únicamente una carrera de velocidad, sino que también es una carrera de fondo, por así decir, o una mezcla de ambas, por ejemplo. Claro, correcto. Evidentemente el resultado del día a día es importante, hay que tener un balance que justifique el dinero que un propietario invierte, ¿no? Pero si miramos solo en el corto, hay una frase muy antigua que suele decir: es pan para hoy y hambre para mañana. Si miramos solo en el corto, podemos tener un gran resultado en el corto que en el medio largo plazo no se vea sustentado, ¿no? Muchas veces que un cliente no hable bien de nosotros afecta tanto a nivel de reputación online como a nivel de imagen, y eso no se ve en una línea del presupuesto, ¿no? En una partida del presupuesto, pero sí que afecta a nuestra reputación, y eso más tarde o más temprano nos termina afectando en los números de margen del GOP. Ya. Como hemos estado hablando como de la parte un poco negativa de errores, te voy a preguntar, sin ponerte mucho en el aprieto, no quiero tampoco que nos desveles datos sensibles, pero ¿tienes algún caso en mente en el que el entretenimiento haya empujado precisamente a una mejora? ¿Algún caso de éxito donde esto...? Sí, bueno, hay varios, pero por ponerte un ejemplo en concreto, trabajamos con un hotel en Canarias, no te voy a dar mucho más detalle, ¿vale? por mantener esa confidencialidad. Bueno, hotel en Canarias, ¿no? Es bastante genérico. Por eso, es un hotel en Canarias que ha pasado de tener un entretenimiento que estaba muy enfocado en un público familiar a centrarse en el nuevo posicionamiento de marca que ese hotel optó por tomar, ¿no? Que era centrarse en el público adulto, en el huésped adulto, a diferencia de lo que hacía anteriormente, que era el público familiar. A partir de ahí, pues cambió una programación que era muy genérica y familiar a actividades más sofisticadas, actividades un poco más diferenciadoras y especiales, y prácticamente sin tocar nada del presupuesto, que es la parte interesante, porque si se tocan presupuestos ya... la comparación no es real. Claro, la comparación no es tan real, pero sin tocar prácticamente el presupuesto, solamente cambiando el enfoque, se consiguió pues mejorar la reputación online, que el número de clientes repetidores aumentase, y lo más importante en este caso para el establecimiento, que esas dos son muy importantes, pero lo más importante, ha conseguido aumentar su ticket mediodía, que es un factor muy importante para ellos. Sí, sí. E incluso han aumentado mucho las ventas en los distintos puntos que tiene el establecimiento, ¿no? Tiene varios bares y restaurantes, algunos de ellos a la carta, y gracias a este cambio de enfoque han conseguido mejorar esos resultados, que era el objetivo principal cuando se hizo ese cambio de posicionamiento. Claro, o sea, gracias al entretenimiento se incentiva el consumo en otras áreas del establecimiento, por así decir. Sí, una de las cosas que también ha cambiado bastante, antiguamente el entretenimiento estaba como muy centrado en eso, ¿no? En ofrecer actividades. Ahora lo que se busca es fomentar evidentemente que el cliente se lo pase bien, que le aporte, pero que al mismo tiempo esté muy relacionado con departamentos como F&B o venta de experiencias de upselling o cross-selling, como pueden ser spas, como pueden ser otros puntos de venta que tiene el establecimiento, que son importantes también en el impacto en su resultado económico. No, pues la verdad que, vamos, súper interesante, y desde luego un ejemplo de que el entretenimiento de verdad puede ser esa palanca de la que hablábamos. Así que bueno, gracias. Gracias también por haber mantenido la confidencialidad. Vamos a hablar un poquito del futuro, porque si te preguntase tú cómo te imaginas el entretenimiento turístico en unos 5 o 10 años, ¿cómo sería?
Bueno, es difícil jugar a ser adivino, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo veo? Pues lo veo mucho más personalizado, muy centrado y enfocado en el journey del cliente, ¿no? Y por supuesto, muy en relación con ese ofrecerle al cliente algo que le aporte valor con ese estilo de vida que él tiene, ¿no? Por supuesto, las nuevas tecnologías están impactando también y van a impactar mucho más en el futuro. Los datos, sobre todo para potenciar la creatividad, no para encauzarla, sino para potenciarla. O, por ejemplo, una programación muy orientada hacia el entorno, hacia la cultura local, con valores como la sostenibilidad. Es decir, al final, esa es la tendencia que quiere hoy el huésped y si es lo que nos tenemos que centrar. Hay otra cosa muy importante que tiene que ver en cómo comunicamos nuestra propuesta al huésped, ¿no? Incluso antes de venir, algo que ahora mismo no se está haciendo mucho. Es fundamental ayudarle a crear su propia agenda, una agenda en la que se puedan integrar experiencias del hotel, pero también experiencias del entorno, porque hoy día el huésped, hay algún huésped que todavía va y no sale del hotel, pero la gran mayoría se preocupa por lo que sucede en el entorno, por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y todo ese tipo de experiencias, ayudarle al huésped a integrarlas es fundamental. Es un elemento diferenciador que entiendo que en el futuro va a ser muy importante porque el huésped tiene unas necesidades aparte de alojarse, comer y beber. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro, que una persona pueda organizar un poco sus vacaciones teniendo en cuenta lo de dentro del establecimiento y lo de fuera. Claro, y además una forma de cambiar un poco también la relación que hay ahora mismo, ¿no? Cuando un cliente compra algo online, tiene una relación totalmente pasiva. Es decir, él compra y una vez que lo compra, te llega un email, tiene su habitación confirmada. La mayoría de las veces solamente se ponen en contacto contigo para venderte algo. Esta relación pasa a ser una relación activa porque lo que es una ayuda a que disfrutes de tus vacaciones, a que conozcas el entorno y lo disfrutes al 100%. Uh-huh. ¿Y crees que hay cosas en el entretenimiento que hoy consideramos innovadoras y que dentro de unos años serán simplemente algo del día a día? Bueno, seguro, a la velocidad que vamos avanzando, segmentar por actividades por segmento de clientes no va a tener mucho sentido, o medir el impacto emocional o el uso de la tecnología e integrarla de forma natural. Eso dejará de ser innovación porque va a ser un estándar, ¿no? Igual que hoy día se está utilizando la inteligencia artificial para personalizar experiencias, eso va a dejar de ser innovador y será un estándar porque vamos a esta velocidad. Yo creo que más que las herramientas en sí, lo importante va a ser la visión estratégica con las que se utilicen, ¿no? Porque herramientas van a seguir evolucionando, vamos a tener muchas, pero lo importante es tener esa visión para sacarle el máximo partido en favor o en beneficio del huésped, que es nuestro objetivo principal. Bueno, lo difícil de la innovación siempre es gestionar un poco la tensión que se produce entre lo urgente y lo importante, ¿no? El día a día absorbe mucho en los establecimientos. Incluso esa saturación que a veces tienen los equipos lo que conlleva es que a la innovación se posponga, porque estamos tan preocupados de algo que consideramos urgente que nos olvidamos de esa parte más importante, ¿no? Luego, por otro lado, está claro que todo lo que tiene que ver con la tecnología genera cierto recelo todavía en los trabajadores, ¿no? Entonces, para eso es fundamental no tener ese miedo al cambio, ¿no? Como siempre lo hemos hecho así y funciona, ¿para qué lo vamos a tocar? Cuando lo peor es eso, no cambiar, no evolucionar, ¿no? Porque si algo ha tenido siempre este sector, el de la hostelería, ha sido la capacidad de adaptarse, de innovar, de ofrecer cosas nuevas, y ese es el principal secreto que tenemos. Si no evolucionamos, al final hay otros segmentos dentro de la parte de turismo que pueden sacarnos, ¿no? Todos esos establecimientos que hay que se dedican ahora tipo Airbnb o a alquilar habitaciones, tenemos que ofrecer algo diferente a lo que ofrecen ellos, y esa capacidad de innovación que tiene la hostelería ha sido siempre una de sus grandes virtudes, es lo que ha llevado a que, por ejemplo, en nuestro país sea una de las industrias más importantes, y debemos seguir innovando
proponiendo cosas, porque el quedarnos como estamos no lleva a nada positivo. No auguras un buen futuro a aquel que no apueste por un cambio o que no se atreva ante lo... Claro, más que yo no augure, es que el cliente no le va a permitir que se queden las cosas como estaban, ¿no? El cliente ya hoy, como decíamos, requiere cosas que cubran esas expectativas, que cubran esas necesidades, ¿no? Y solamente ofrecer un alojamiento y una manutención no lleva, incluso aunque se está innovando mucho en temas de gastronomía, que es otro de los elementos también muy importantes dentro de la hostelería, pero al final el cliente lo que quiere, el huésped lo que quiere es una experiencia redonda. No ve como servicio suelto, sino ver, tú valoras tu experiencia y cómo has disfrutado de esas vacaciones, ¿no? Y esa es la parte importante. Aterrizando todo esto como en el día a día, ¿cómo se gestiona el equilibrio entre las complicaciones que surgen en la operativa diaria? Por ejemplo, cuando a la hora de tener este tipo de conversaciones con algún director de algún hotel o... como que es muy fácil hablar a lo mejor de innovación desde un punto de vista estratégico, pero eso luego en el barro, por así decir, de una temporada alta, ¿cómo se gestiona este equilibrio? Bueno, no es fácil, evidentemente, pero fundamentalmente con liderazgo y con un método, ¿no? Hay que ser capaces de crear un discurso o un sistema en el que podamos integrar estas dos visiones, tanto lo que es el corto plazo, que es necesario, como ese medio-largo plazo, ¿no? Muchas veces también la dificultad está en que incluso los objetivos que planteamos tienen como una relación muy estrecha con el retorno inmediato. Entonces, claro, eso dificulta también un poco esa proyección hacia el largo plazo, ¿no? Pero está claro que si tenemos ese discurso, lo integramos, dedicamos tiempo a pensar estratégicamente, que es una cosa importante, que luego esa visión estratégica nos lleve a plantear mejoras que nos ayuden a que sean mejoras reales en el día a día, ¿no? Que nuestros equipos vean que no solamente estamos pensando en innovar o en proyectar o en el futuro porque nos apetece, sino que a ellos en pequeños pasos, en pequeñas herramientas les pueden servir para mejorar su día a día. Entonces el equipo lo va a percibir como algo que le aporta valor y no como una pérdida de tiempo o como una pérdida de recursos. Si tuvieras que lanzar un mensaje a la audiencia que nos está viendo o escuchando, que se dediquen al sector de Guest Experience o Revenue Managers o incluso directores de hotel, ¿qué les dirías que no deben perder de vista o que debe ser un poco su faro en su forma de actuar en los próximos años? Bueno, pues les diría que no pierdan de vista que el entretenimiento no es un gasto, sino que es probablemente la mejor inversión que tienen en un valor importantísimo que es la experiencia del huésped. Está genial y muchas veces ahora hay hoteles que están renovándose, hay una ola inversora bastante importante en instalaciones y son necesarias, son fundamentales para que el cliente vea que su precio que paga tiene un retorno, ¿no? Pero es fundamental esa parte de la experiencia, porque al final el cliente lo que recuerda, lo que comenta, lo que le fideliza son las experiencias vividas y los sentimientos que le ha generado esas vacaciones, ¿no? Porque las instalaciones al final no emocionan. Y hay una cosa que es muy importante, ¿no? Hay una frase para terminar que nos dice que el futuro lo construyen hoy aquellas personas que piensan diferentes. Los demás lo que hacen es intentar alcanzarlos el día de mañana. Bueno, Juan, pues la verdad que yo de toda la entrevista me llevo varias conclusiones. La primera de ellas, que el entretenimiento es vital para la experiencia del huésped, para su disfrute de las vacaciones. También que el entretenimiento no tiene que ser visto como un gasto, sino como una inversión, incluso a largo plazo. Y por último, la conclusión con la que yo me quedo es la necesidad de evolucionar de los establecimientos, que al final pues el futuro será de aquellos que se atrevan a dar un paso hacia adelante. Correcto. Me ha quedado todo clarísimo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por compartir toda esta sabiduría con nosotros y nada, a los que nos escucháis, a los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por supuesto por estar ahí. Os esperamos en un nuevo episodio de Activamente, ya sabéis, el podcast donde reflexionamos sobre el presente y el futuro del entretenimiento turístico. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Activamente, el podcast de entretenimiento turístico.